Buenas a todos y a todas. Hoy es un día importante, pues como ya os contamos ayer, cayó Avdiivka. Y con la caída de esta ciudad, no solo cae la ciudad en sí, sino que también se desmorona prácticamente por completo la historia de Ucrania. De aquí en adelante, posiblemente veamos conflictos internos dentro de Ucrania y sobre todo el hecho de que los soldados ucranianos van a perder la confianza con el gobierno y posiblemente los mismos ciudadanos. A nivel internacional, obviamente, la ayuda a Ucrania posiblemente disminuya, ¿ok? Posiblemente la gente alrededor del mundo ya se canse, porque lo que ha ocurrido en Avdiivka ha sido un golpe contra un muro prácticamente, y más tarde hablaré sobre esto. He preparado una serie de artículos para que podáis ver la narrativa de algunos periódicos occidentales, lo que decían que estaba ocurriendo en Ucrania y lo que ayer se descubrió que en realidad estaba ocurriendo. ¿Okay? Como veis aquí, tengo una serie de artículos, los cuales claramente muestran, dicen o intentan convencer a la gente de que Ucrania, desde el día 1 que comenzó el conflicto, ¿okay? A finales de febrero, desde ese día ganaron el conflicto. Y esto es una forma no inteligente de presentar un conflicto, sobre todo a personas maduras que se interesan por obtener información que tiene sentido. ¿Cómo vas a ganar un conflicto el día 1? Imposible. Igualmente, esto es reciente. Como veis aquí, del 12 de diciembre de 2023, Zelensky dijo que Rusia perdió 87% de los militares que tenía antes de empezar la guerra en Ucrania, según inteligencia de Estados Unidos. No sabemos cómo la inteligencia de Estados Unidos ha obtenido esta información, pero si veis las fuentes que utilizan en este artículo, son prácticamente blogueros de Telegram pro-ucranianos que pues contean el número de tanques de diferentes imágenes que obtienen del frente y así es como deciden cuántas bajas han sufrido los rusos. Ya se ha descubierto, se ha demostrado que muchos de estos blogueros lo que hacen es utilizar una imagen desde diferentes perspectivas y, por ejemplo, si utiliza la misma imagen de un tanque destruido ruso desde 20 perspectivas, pues eso cuenta como 20 tanques rusos destruidos. Por lo cual se infla el número de pérdidas por parte de los rusos. Y de esta información depende mucho las fuentes occidentales, y también el gobierno ucraniano, que en muchas ocasiones prácticamente se han inventado al 100% las cifras. ¿Okay? Este artículo es un vídeo también que muestra a Zelensky diciendo exactamente esto, que dicen, Rusia ha perdido un impactante. Y esto es de lo que quiero hablar hoy. Las palabras que se utilizan en esos artículos. Impactante. ¿Por qué razón se utiliza la palabra impactante? Pues para eso, para que impacte en tu mente, ¿no? ¿Y por qué no se utilizan estas mismas palabras cuando se habla de Ucrania? Porque hasta el día de hoy prácticamente no han salido artículos en los grandes medios occidentales explicando o dando números sobre dando información sobre el número de bajas ucranianas durante el conflicto. Porque a día de hoy toda la información que sale desde Ucrania es todo a favor de Ucrania. No muestran lo malo que está ocurriendo o que está haciendo Ucrania, sino que todo lo que hace Ucrania, todo lo que le está pasando es positivo, ¿no? Ya os digo, hay más artículos como Putin ya ha perdido la guerra, según el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea. Y esta narrativa, parece ser que todos los dirigentes de todos los países occidentales decidieron decir exactamente lo mismo. Putin ya ha perdido la guerra, prácticamente meses después de comenzar la guerra. Según dice este artículo, que Putin vaya a Corea del Norte a por armas es un indicio de que nuestra estrategia está funcionando, declaró en una entrevista de Euronews Mark Hittenstein, embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea. Para mí es un indicio del fracaso de Putin y de nuestro éxito. Si eso es así, también significa que el hecho de que Ucrania dependa al 100% de los suministros que le da Occidente, significa que Ucrania perdió mucho antes que Rusia. Así de simple. Porque depende de financiación y también depende de recursos que utiliza en el campo de batalla. Claro, esta lógica obviamente se aplica a Rusia, pero no se aplica
a Ucrania. ¿Ok? Otro artículo del jardinero de la Unión Europea, Mr. Borrell, que sueña con tener un jardín bonito lleno de personas democráticas, mientras que el resto del mundo es el infierno prácticamente, y lucha por defender el jardín. Dice, Borrell asegura que Rusia ya ha perdido la guerra contra Ucrania. Asegura. ¿Ok? El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó este jueves que Rusia ya ha perdido la guerra contra Ucrania, si bien reconoció que Kiev todavía no ha ganado. O sea, Rusia ha perdido, pero Ucrania aún no ha ganado. Contradicción. Dice, es una guerra sangrienta, pero Rusia ya ha perdido esta guerra. Porque él lo dice, ¿ok? Ucrania todavía no ha ganado, pero Rusia claramente está militarmente derrotada. Claro, esto lo hemos visto ayer con la caída de Avdiivka, que los rusos prácticamente no tienen tropas y que los rusos luchan con palas, ¿no? Y por eso han forzado a los ucranianos a movilizar a 500.000 personas. Y no solo eso, sino a coger Bakhmut, a coger Mariupol, a coger Avdiivka, y ya veremos cuáles van a ser las siguientes posiciones que los rusos van a coger. Entonces, Borrell también recalcó que el ejército ruso ha sido derrotado porque fracasó en su intento de conquistar Kiev en un par de semanas y porque no ha logrado tomar la ciudad de Bakhmut. Un par de semanas, 3 días, 2 días, media hora. He escuchado esta narrativa en muchos medios, ¿ok? Y así, verdad, cuando miras la información que ha presentado el Kremlin en cuanto a sus estrategias militares, ha sido cero. Los rusos no han dicho en ningún momento cuáles son sus tácticas, cuáles son sus estrategias y qué es lo que tienen pensado hacer en Ucrania en cuanto a objetivos sobre el terreno militares, ¿ok? Sí han dicho cuáles son sus objetivos políticos y cuáles serían sus objetivos territoriales, cuando incorporaron a las repúblicas dentro de Rusia y a más territorios. Entonces, ¿cómo es posible que el señor Borrell, el alto funcionario de la Unión Europea, tenga las narices prácticamente de decir esto? Esto es infantil, esto es inmaduro, ser inmaduro. Presentar esta información a personas que tienen cerebro y que piensan. Pero bueno, otro artículo, ¿por qué Putin ya perdió la guerra? Ok, y esto viene de Grand Continent. Dice, el 24 de febrero de 2022, el primer día de la ofensiva rusa contra Ucrania, escribí, sea cual sea el resultado de la guerra, Putin ya la ha perdido. Vamos, ¿en serio hay gente que se cree esto? ¿En serio hay gente que lea a este señor, a Jean-Baptiste Villemar, como se llame, ¿ok? Y se cree exactamente todas las palabras que está diciendo? Que Rusia ya ha perdido la guerra. Sin más, Putin ha perdido la guerra, porque ahora Putin es Rusia. No existe el país Rusia. Putin es Rusia, porque Putin es el dictador, ¿ok?, que da todas las órdenes en Rusia y los rusos no tienen ninguna capacidad de poder enfrentarse a Putin, a un individuo. ¿Ok? No hay nada que esté más lejos de la realidad que lo que leemos, escuchamos y vemos en muchos medios occidentales. Ahora dicen, además de empujar hacia el oeste, lo que quedará de Ucrania reforzará e incluso ampliará la OTAN, aislará y debilitará a Rusia como paria y amenazará su propio poder en Moscú. El principio del fin. El primer día de una guerra puede parecer presuntuoso predecir su resultado y contraintuitivo u optimista prever que no será favorable el más poderoso de los dos beligerantes. Sin embargo, me pareció que este resultado era la conclusión lógica del siguiente razonamiento en 5 etapas. Obviamente, esta persona se ha equivocado al 100%. Sobre todo después de la pérdida de Avdiivka. ¿Qué tiene que decir en cuanto a esto? Me gustaría coger a esas personas y decir, ¿te acuerdas de lo que dijiste? Vale, ahora pide disculpas a la gente por el engaño que has hecho a muchas personas, ¿ok? Dice, tiene 5 puntos para explicar las razones por las cuales cree que los rusos van a perder. Punto número 1, dice el precio de la victoria militar. Si la victoria militar de Putin parece inevitable, dada la asimetría de las fuerzas implicadas, tendrá un coste humano y material considerable. En solo 3 días de enfrentamiento, el Estado Mayor del Ejército ucraniano, cuyas cifras deben tomarse por supuesto con la necesaria retrospectiva, estima que las fuerzas rusas perdieron 4.300 hombres, muertos y capturados, en 3 días.
27 aviones, 26 helicópteros, 2 barcos y 146 tanques y 706 vehículos blindados. Moscú, por su parte, niega haber sufrido estas pérdidas y probablemente nunca comunicará el verdadero número de víctimas. Hay una cosa que está clara desde que comenzó este conflicto, y es que Rusia sí que reporta el número de pérdidas, solo que no lo hace diariamente. Reporta el número de pérdidas a sus ciudadanos y obviamente no les beneficia hacerlo en medio de esta guerra porque la gente no quiere escuchar continuamente esto, que es algo que también hacen los ucranianos y algo que en la historia han hecho muchos países, y se entiende la razón por qué. Los americanos no iban dando información a los pueblos americanos durante la guerra de Irak de cuántos soldados perdían diariamente. Entonces, ¿por qué esperan que Rusia haga exactamente lo mismo, ¿no? En una guerra en la que Occidente, recordemos, es el enemigo de Rusia y se está enfrentando a Rusia. Pero intentan convencer a la población de que Rusia debe dar esta información a Occidente, a sus propios enemigos. No tiene sentido, ¿ok? Dice, en cualquier caso, gracias a la extraordinaria combatividad de los ucranianos, provisto de armas por al menos 28 países, el enfrentamiento no es la guerra relámpago que se esperaba. Es más intenso y sin duda será más largo de lo que esperaban los estrategas rusos. Os digo lo que esperaban los estrategas rusos. Y lo que hicieron fue avanzar hacia la capital, pararse en las afueras de la capital, de la región, y dar un ultimátum a los ucranianos. ¿Y qué hicieron los ucranianos? Sentarse en la mesa de negociaciones. Y esto es algo que no se debe de olvidar. Por eso cuando leemos este tipo de artículos que completamente olvidan o desean no decirte la información de una forma correcta, ¿ok? Tenemos que recordar que hubo negociaciones en el principio del conflicto. No solo al principio del conflicto, sino años atrás, 2014, hubo también acuerdos de paz, ¿ok? Entre Rusia, las milicias, las regiones independientes de Ucrania y el gobierno ucraniano. No fue la primera vez, fue la tercera vez. Nada más empezar en conflicto, los ucranianos se sentaron en la mesa de negociación y, como bien nos contaron los mismos ucranianos, estaban a punto de llegar a un acuerdo con los rusos porque ellos mismos no se encontraban en la situación que se encontraban más tarde cuando Occidente decidió apoyar a Ucrania hasta el último ucraniano. ¿Ok? Entonces, bueno, tiene más puntos, pero bueno, vamos a la siguiente publicación. Otra vez, este hombre, Agapito Maestre, dice, Putin ha perdido la guerra. ¿Veis cómo se repite constantemente lo mismo? Da igual a qué periódico occidental vayas, parece ser que hacen un copiar y pegar. Control C, Control V, Control C, Control V. Ni siquiera se esfuerzan en preparar sus publicaciones. Dice, los titulares de la prensa sobre la crisis rusa distan mucho de responder a la realidad. Me fijaré solo en uno de ellos. Asoma la guerra civil en Rusia. Ok, dice, no lo creo, entre otras razones porque hay dos ejércitos enfrentados. Solo hay un ejército pervertido y lleno de infiltrados de la FSB. Es un ejército para un país casi de opereta. Bueno, no entiendo este vocabulario cuando estás explicando un conflicto. Prácticamente burlándote de los rusos, este individuo que veis aquí arriba, ¿ok? Se está burlando prácticamente de los rusos y está intentando convencer a sus lectores de que Rusia es una broma, ¿ok? Ok. Ahora vamos, bueno, ya os he mostrado lo que ha dicho este hombre. Y bueno, vamos a leer eso también, que dice, por eso, precisamente, escribí en varios artículos que la guerra de Ucrania sería la tumba de Putin. O sea, él escribió en varios artículos que la guerra de Ucrania sería la tumba de Putin. ¿Cuántos primeros ministros y presidentes han salido del poder, ok? Les han quitado, o prácticamente ellos mismos han dimitido, y Putin sigue ahí. ¿Dónde está Boris Johnson? La persona que dijo que apoyaría a Ucrania hasta el final, se fue. ¿Ok? Se fue del poder prácticamente. Entonces, como dice este hombre, otra vez me gustaría coger a este hombre, al señor Agapito, y decirle, ¿te acuerdas de lo que escribiste? ¿Es lo que está ocurriendo? Pide perdón por las falsedades, por las mentiras que has dicho en este artículo, ¿no? Luego dice, este diagnóstico, por otro lado,
no tiene demasiado mérito, porque se limitaba a seguir las opiniones de un general ruso en la reserva, un viejo halcón formado en el antiguo ejército soviético, que se oponía radicalmente a la guerra contra Ucrania, y es que a veces hay magníficas excepciones, como sería este caso, que confirman la regla. Todo en Rusia es propaganda y mentira. Bueno, al menos reconoce que se estaba basando en lo que decía un oficial ruso que no le gustaba a Putin, o lo que está haciendo Rusia en Ucrania. Pasamos a la siguiente. Aquí es donde viene el shock. Polonia da un toque de atención a Kiev, Rusia está aplastando a Ucrania, Putin no ha perdido ninguna guerra. ¡Boom! Después de ver todo esto, durante prácticamente 2 años, ¿ok? De repente, un año y medio, de repente, en 2023, viene Polonia, que es el país más cercano a Rusia prácticamente, y dice, Putin no ha perdido ni una guerra, ¿ok? Y le dice a los países europeos que Rusia está aplastando a Ucrania. Pero ¿cómo es posible? Si durante todo este tiempo nos han estado diciendo que Rusia está perdiendo en el campo de batalla. Os he enseñado esos artículos y los podéis multiplicar por 1.000.000. La cantidad de artículos que hay así, diciendo exactamente lo mismo, repitiéndose unos a otros, ¿ok? Entonces, es increíble la cantidad de información no acertada que han dado los medios occidentales en cuanto al conflicto de Rusia y Ucrania, como podéis ver en esos artículos. Aún así, sigue habiendo personas que creen nueva información que diseminan los medios sobre el conflicto en Ucrania, que es completamente incorrecta. A decir verdad, muchos no saben dónde se encuentra Mariupol, Bakhmut, ni siquiera Avdiivka. Pero escuchan estos nombres en las televisiones y ni se esfuerzan por abrir un mapa y entender dónde se encuentran estas ciudades. A día de hoy, la gente se conforma con escuchar noticias placenteras, noticias que llenen sus oídos de información que ellos consideran algo aceptable. Y no se considera esta información aceptable por ser información verificada, sino que se considera aceptable porque es información que va en línea con la forma de pensar del gobierno. A esto lo llamaba el famoso filósofo Michel Foucault, gubermentabilidad, ¿ok? El fenómeno de que la mentalidad del gobierno, o sea, la narrativa del gobierno, se instala en la mente de los individuos y estos creen que el gobierno es prácticamente su padre o su madre, como lo queráis definir, y confían por completo en su responsabilidad y determinación por proteger los intereses del país, de todos los ciudadanos del país. Obviamente, esta práctica crea muchos problemas. Al igual que explica la teoría del postestructuralismo, todo debe ser estudiado. La verdad debe de ser buscada y uno no debe conformarse con la información que recibe de sus fuentes. Es un ejercicio mental bastante complicado, ¿ok? Ya que requiere años de descomponer todas las capas históricas que construyen el pensamiento moderno de muchos individuos. ¿Y por qué digo todo esto? Ok, la pérdida de Avdiivka prácticamente va a equivaler a un golpe contra un muro de hormigón de 50 kilómetros de ancho, ¿ok? Y eso para muchos, no todo el mundo, obviamente. Muchos no podrán despertar del coma en el que van a entrar. Uno entra en coma cuando la información que recibe de las fuentes que confía no tiene nada de sentido y se contradicen continuamente. Pero el último golpe, el que noquea a la mente, viene cuando el nivel de incoherencia es tan alto que es imposible de sostener, que la mente no puede más y prácticamente explota, entras en coma. Y es aquí cuando el poder de las ideas, del cual dependen muchos de los países occidentales para crear su narrativa, se vuelve más y más insignificante. Y ese no es el final. Menos en un sistema neoliberal donde gobierna el corporativismo prácticamente. Obviamente es una contradicción, ya que el liberalismo, ¿ok?, el cual muchos creemos que promueve y protege el mundo occidental, se limita debido al interés de organizaciones que median entre la sociedad y el Estado. ¿Ok? Esto es lo que llamo una sociedad controlada por corporaciones que miran más por su interés económico que por el interés del pueblo, del país en el cual viven, están registrados o llevan a cabo sus actividades económicas. Y es que en serio, ya no tienen que hacer esfuerzos.
El control sobre la información que se denomina como incorrecta, como una conspiración, como algo no factual, es brutal, ¿ok? Prácticamente todo lo que sale de la narrativa se dice que es desinformación, que es una conspiración, y el nivel de control que tienen sobre esta información es brutal. El nivel de control mediático nula por completo lo que muchos llaman libertad de expresión o la expresión de, la libertad de presentar hechos. Y estoy hablando de hechos. Uno de los profesores que más me gustan en cuanto a relaciones internacionales o a política internacional, ¿ok? El señor Meishammer, prácticamente le han tachado como un individuo prorruso, ¿ok? Simplemente por el hecho de que él es realista, para empezar, y él cree que desde un principio Ucrania no iba a ganar la guerra y que los Estados Unidos estaban apoyando a Ucrania en una guerra la cual prácticamente no iban a ganar. Y él presenta el conflicto en Ucrania desde una perspectiva realista que tiene sentido para él, a pesar de que no estoy de acuerdo con él en muchos puntos, pero simplemente escucho lo que tiene que decir sobre el conflicto. Pues prácticamente le han cancelado en muchos sitios y prácticamente no le invitan a los sitios que le invitaban antes. Un profesor de universidad, ¿ok? Que simplemente habla de teorías de relaciones internacionales y las aplica a la realidad. O sea, analiza la realidad y utiliza teorías para explicarla. Como veis, la censura es enorme. Incluso dentro de las universidades occidentales, entran para controlar lo que tienen que decir los profesores sobre la guerra de Ucrania. ¿Ok? La guerra de Ucrania ha demostrado este fenómeno a un nivel nunca visto. La censura sobre los medios de comunicación rusos o de otros países que forman parte de los ejes del mal, ejes del mal, ¿ok? Fue una gran pérdida de esta libertad de expresión. Y sobre todo la libertad de decidir qué información cada individuo decide escuchar y en qué información deciden confiar, ¿ok? Como seres tenemos el derecho de esto, pero se limita, obviamente, con censuras, con control sobre lo que publicas en tus canales de redes sociales, etc. O sea, se trata a las personas maduras como a niños que creen que los Reyes Magos les traerán dinero y les esconden la lógica detrás de la compra de esos regalos y etcétera. O sea, se crea una historia que desde un principio no se sostiene. Pero gracias a las redes sociales y a la gran inversión en películas de superhéroes, Avengers y todo eso, que luchan continuamente contra rusos, árabes, chinos, o sea, todos los enemigos de la política externa de los Estados Unidos, ¿ok? Gracias a la creación de esas películas, de ese contenido, ¿ok? Prácticamente esta fantasía consigue vivir gratuitamente en la mente de muchos individuos, por no decir de la gran mayoría, ¿ok? Y prácticamente la mente de estos individuos es incapaz de ser penetrada para destruir esta idea. Y es incapaz de ser penetrada por ningún hecho que contradiga esa idea que disemina el gobierno, la gobernamentabilidad que os he explicado antes, ¿vale? Y no es la primera vez en la historia de este mundo que hemos llegado a este punto. La última vez que llegamos a este punto ocurrió algo muy feo, que involucró prácticamente a medio mundo, prácticamente a Occidente. Vimos peleas continuas, guerras continuas, ¿ok? Estoy hablando de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde en muchos países hubo prácticamente un noviazgo se casaron el gobierno y las empresas privadas y ya sabemos lo que ocurrió después en Italia, también en Alemania, en Japón y en otros sitios, ¿no? Entonces, no es la primera vez y la gente anda ciegamente, como lo hicieron en un pasado, hacia este tipo de estructuras políticas y sociales que prácticamente son dictaduras. Y así es como comienzan, ¿no? De esta forma, privando la libertad de expresión, privando la información, de lo cual acusan a sus enemigos, en este caso a Rusia, de hacer. Pero cuando te das cuenta en Occidente, prácticamente hacen lo mismo, ¿ok? Hay incluso, cantantes que han sido secuestrados, reporteros que han sido secuestrados en países extranjeros, por ejemplo en Polonia,
Hay gente que ya hay encarcelada simplemente por demostrar lo que creían que era la verdad, ¿no? O simplemente por tener un pasaporte ruso o ser de etnia rusa. Entonces, ya comienzan a escucharse narrativas las cuales requieren que la población se mentalice en cuanto a su posible implicación o participación en un gran conflicto. ¿Ok? Y esto está justificado de alguna forma y de forma inmediata en la mente de muchos individuos. Muchos simplemente tienen ese pensamiento de que son antirrusos. Ok, ¿por qué eres antirruso? ¿Por qué eres antichino? ¿Por qué eres anticoreano del norte? ¿Por qué eres anti-Cuba? Porque sí. Y no saben el por qué. Ya os digo, son capas de información que uno tiene en la mente, que uno tiene que descomponer para entender la razón por la cual piensa de esa forma. Y es sorprendente la incapacidad de ver la realidad cuando se presenta, sobre todo en muchos individuos. Es tan imposible de ver la realidad que muchos prefieren perder su vida por algo que ni siquiera entienden. ¿Ok? Y sin más, porque lo han visto en la tele, o les da pena, o porque juegan a juegos y quieren demostrar su valentía y habilidad de destruir al enemigo en el campo de batalla, ¿ok? Y todo esto sin darse cuenta de la realidad. ¿Cuántos voluntarios se han unido al ejército ucraniano, a la Legión Internacional, y han vuelto explicando que la mayoría de personas que han encontrado en esa Legión Internacional eran jugadores de juegos online, ¿ok? Battlefield, Modern Warfare, todos esos juegos de disparar, etcétera, se creían que iba a ser exactamente lo mismo. Y en el campo de batalla demostraron lo humanos que eran, porque eso no era el mundo digital. No era un avatar el cual va con un arma disparando a otros avatares que luego resucitan. Y en serio, yo creo que muchos se creen que esa era la realidad. Que si eran abatidos en el campo de batalla, resucitarían. Y que habría un botiquín de medicina al lado de ellos o en su bolsillo que les permitirían volver a la vida. ¿Ok? Sé que suena a broma, pero estoy seguro que muchos pensaban que esto iba a ser algo parecido a eso. Entonces, ¿con quién creen que se enfrentaban los países occidentales, ¿ok?, cuando decidieron financiar el conflicto de Ucrania? Ya os digo, el conflicto de Ucrania no empezó en el 2022. El conflicto de Ucrania empezó en el 2014 e incluso antes empezaron las preparaciones para el golpe de Estado violento que se llevó a cabo en 2014 y luego esta guerra que estamos viendo ahora mismo, y todo con el objetivo de cambiar el régimen en Rusia. Obviamente el enemigo se da cuenta de esto, ve lo que se avecina y se prepara para asegurarse de que no ocurre lo que sus enemigos quieren que le ocurran. Entonces, convirtieron a una rusa dispuesta a colaborar con Occidente en todos los aspectos. La convirtieron a una Rusia completamente autosuficiente. Quisieron destruir a una Rusia que perdió todo su poderío militar en una Rusia capaz de sobrepasar a cualquier país occidental en la fabricación de armas y en la efectividad en el campo de batalla. Han despertado a un oso que llevaba mucho tiempo invernando y bajo los efectos de la anestesia occidental. Entonces, ¿cuál fue esa fantasía que vendieron a los individuos que viven en Ucrania, en Occidente en general? Pues vender a su población que se enfrentaban a un enemigo débil, como hemos visto en los artículos. Un enemigo inútil. Un enemigo incapaz de coordinar ataques, incapaz de producir. Un enemigo con armamento de los 40. Un enemigo con generales borrachos, ebrios y completamente incompetentes. Un enemigo que no tenía recursos, que luchaba con palas, ¿ok? Y sobre todo, que los países en los que ellos habitan y pagan impuestos eran los más poderosos del mundo, por lo cual iban a salir victoriosos en esta batalla, o al país al que apoyaban iba a salir victorioso en esta batalla. Cosa que ayer vimos en Avdiivka que no es cierto. ¿Cuántas grandes ciudades han caído en manos de los rusos? Mariupol, Bakhmut, Avdiivka, por no decir todos los pueblos que prácticamente ocupan todo ese territorio, el cual ellos consideran como que es parte de Ucrania. ¿En serio? Hablando de esta fantasía, hasta en Stranger Things, pintan a los rusos como gente mala y enfadada, borrachos. ¿Cuántas películas de soviéticos hemos visto? Que la gente incorrectamente les asocia de forma directa
con la Rusia moderna. O sea, creen que los rusos de la Rusia moderna son iguales a los rusos que ellos ven en las películas de Hollywood, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, en Avengers también, ¿cómo se llama ese? El Winter Soldier ese, creo que venía de una cárcel rusa. Tenemos a The Boys, donde también tenemos a uno que parece Capitán América, se me ha olvidado el nombre, que también los soviéticos le encierran, le convierte en una superarma para destruir el mundo entero, bla, 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 bla. Siempre el enemigo se le describe de esta forma, ¿ok? Entonces, esta definición es muy reduccionista, de todo aquello que no sea occidental. Y esta idea, por cierto, la compra todo el mundo, ¿ok? No solo la gente en Occidente, sino la gente alrededor del mundo. Esto es puro orientalismo, como bien describió Edward Said, ¿ok? Cómo representan los imperios occidentales o cómo representan países occidentales o diferentes países, cómo representan a sus enemigos o a sus sujetos coloniales, etc. ¿Ok? En este caso, a otros países que vienen inferiores. ¿Por qué razón? No se sabe por qué razón. Pero bueno, vendieron a la población una moto rota. Prácticamente a todo el pueblo occidental. Historias de que los rusos utilizaban microchips de lavadoras. ¿Quién se cree esto? Son una población con una triple dosis de anestesia. ¿Se cree esto? Vendieron la historia de que los recursos rusos se agotan. O se agotaron 4 meses después de que comenzara la operación especial. Vendieron la historia de que los rusos no tienen petróleo para sus tanques. Y ahí mostraban vídeos, ¿ok?, de un tanque averiado, por ejemplo, un tanque averiado ruso, y decían o lo representaban como que los pobres rusos, pobres en cuanto a dinero, en cuanto a recursos, ni siquiera se prepararon para este ataque y se quedaron en mitad de camino sin gasolina. Y a lo mejor era un vehículo averiado, pero lo presentaban de esta forma. También mostraban a granjeros ucranianos robando tanques rusos con sus tractores, que no digo que no ocurriese, ¿ok? Es más, algunos fueron descubiertos por los rusos y fueron llevados ante la ley por parte de los rusos por robar equipamiento militar, ¿ok? Pero lo importante es que utilizan estas historias para representar una pérdida del conflicto por parte de los rusos nada más empezar. Te intentan vender una moto que ni siquiera se ha creado, ni siquiera se ha fabricado, y cuando te la venden te das cuenta de que la moto está rota, ¿ok? También vendían historias de militares de extrema derecha y hooligans que dedicaron todo su esfuerzo en cambiar el gobierno dictatorial de su país, ¿ok? ¿Y qué esperaban? ¿Qué esperaban que iba a ser lo siguiente? ¿Una democracia? No sé. O quizá una democracia que cancela a la oposición, encarcelan incluso, asesinan a representantes políticos que tienen algún tipo de vínculo con Rusia. Una democracia que ataca a su propia población, que no acepta un golpe de Estado inconstitucional, como la guerra civil que vimos en el Donbass. Obviamente, esto no es lo que esperaban, ¿ok? Pero es exactamente lo que ocurrió. Porque de haber sabido esto de antemano, posiblemente no hubiesen aceptado lo que iba a ocurrir en Ucrania. Pero ¿qué puede hacer la población si el gobierno decide llevar a cabo esas acciones en un país extranjero y forzar a ese país prácticamente a luchar contra la segunda potencia mundial? Pero bueno, aquellos que no dormíamos para poder entender claramente cada situación, no solo la de Ucrania, sino la de Palestina, la de Siria, la de todas las guerras que ha habido alrededor del mundo, aquellos que no dormíamos y que no nos conformábamos con lo que vemos a simple vista, aquellos son los que ya sabían lo que iba a ocurrir. Era puro análisis, ¿ok? Ok, la pérdida de Avdiivka, el reemplazo del comandante de las fuerzas ucranianas, los casos de corrupción dentro del gobierno ucraniano y el creciente malestar de la población ucraniana predeterminó lo que va a ocurrir en los siguientes meses. Esto ha sido un desastre, lo digo así, esto ha sido un desastre completo desde el principio. ¿Con quién se creían que se enfrentaban? Pero esta vez no va a pasar desapercibido. Esta vez os digo, y es cierto, que los rusos no descansan. Los rusos no descansan y creen mucho en la ley nacional y en la ley internacional. Y van a perseguir
a todo individuo que hizo daño tanto al pueblo ruso como al pueblo ucraniano. ¿Ok? Como siempre, nosotros, Guerras y Geopolíticas, seguiremos aquí. Siempre y cuando no nos censuren, no nos cierren el canal, seguiremos aquí, trayendo análisis, compartiendo información y ayudando a aquellos que han optado por ver la realidad y entender esa realidad. Os ayudamos a entender esa realidad, que es lo más importante. Sabemos que nos equivocamos. Al fin y al cabo somos seres humanos. Como cualquier otro humano, cometemos errores. Pero queremos que sepáis que nunca cometemos esos errores con malas intenciones, ni con el objetivo de engañar a aquellos que nos siguen y que creen en la información que compartimos. Así que entra mucho en la teoría en este vídeo, pero quería explicar lo que los medios occidentales mostraron en un principio y lo que estamos obteniendo ahora mismo. Quería explicároslo. Sobre todo explicaros la razón por la cual ha ocurrido esto. ¿Cómo es posible que ocurra? Como muchos se preguntan, ¿cómo es posible que el conflicto entre Israel y Palestina esté ocurriendo y estén muriendo tantos civiles? ¿Cómo es posible que los mismos seres humanos que creen en la ley internacional, en la ley dentro de su país, cuando otro país viola esa ley, son incapaces de coger y denunciarlo, a pesar de que existe esa ley, y que quieren que esa ley se aplique si eso ocurriese a ellos? Pero como no les ocurre a ellos, les da igual que la ley se incumpla. O simplemente les han venido una moto rota de que la ley se puede incumplir en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, como siempre, os vamos a seguir informando sobre lo que ocurre en el conflicto de Rusia y Ucrania. Os traeremos actualizaciones diarias, pero a partir de hoy, como bien he dicho, yo creo que la cosa va a empeorar en Ucrania y vamos a estar prácticamente descomponiendo esta información y mostrándoos la realidad como hacemos siempre. Así que os seguiremos informando.